Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación. Vamos a charlar justamente con Natalio Steiner, director de Comunidades Plus. Un gusto, Natalio. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien, Natalio, nos gustaría tener un poco la reflexión suya de lo que está pasando justamente en estos momentos justamente en Israel, este avance justamente del terrorismo con estos ataques que se están produciendo en Gaza y realmente con la situación compleja que se está viviendo esta madrugada, esta noche, ¿no? Sí, muy bien, sí, ha sido correcta la definición. Bueno, en realidad estamos en presencia de un conflicto que es una etapa más. Así como en un match de box hay 15 rounds, sí, estamos en presencia quizá en uno de los rounds, hasta ahora, de los más complicados, tanto para Israel como para el Hamas islámico. Sí. Si uno quisiera entender en profundidad el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí y Hamas-Israel dentro del conflicto palestino-israelí, hay que entender que este conflicto abarca la faceta Hamas-Israel. Es decir, hay que diferenciar en parte acá el tema palestino, con el cual Israel tiene diferencias y con el cual tiene que llegar a algún entendimiento, sin ninguna duda, para convivir en paz. Seguro. Pero el Hamas islámico se presenta como una entidad que ya en su capítulo, en el punto 7 de su carta declaratoria del año 1987, proclama lisa y llanamente la destrucción del Estado de Israel y el establecimiento en toda Palestina, como lo llaman, de un Estado árabe islamista, o sea, al estilo Irán, al estilo Arabia Saudita, al estilo donde la religión domina la vida particular de los seres humanos. Sí. En ese afán, en esta ronda, en donde la excusa ha sido, algunos dicen, bueno, estaba el Ramadán y coincidía con la fiesta jurídica del Día de Jerusalén, que es la unificación de Jerusalén. Claro. Otros dicen por esas famosas 7 casas que la Corte Suprema de Israel dijo que debían devolver o pagar alquiler los árabes a los judíos, etcétera. Sí. El Hamas se toma estas excusas para estallar y llevar adelante su propia agenda. Y su agenda no es propia de Hamas, es una agenda de Irán. Hamas es un proxy, es lo que llamamos de alguna manera en el Medio Oriente, un elemento de extensión de Irán. Así como Israel e Irán tienen una guerra cruzada, casi secreta, que casi no se conoce, que se divulga poco, que no se conoce. Bueno, en este momento Irán está atacando a Israel a través de Hamas. Detrás de en otro momento lo ha hecho a través de Hezbollah. Antes lo hizo a través de Hezbollah. Una forma encubierta, ¿no? Prácticamente. Es una forma encubierta. Claro. Y le voy a dar una prueba contundente de que es una forma encubierta. Sí. A ver, siempre, pues, si escuchamos opiniones palestinas, escuchamos que la Franja de Gaza vive la gente pobre y la gente humilde y la gente que no tiene dinero y que están acorralados y que están bloqueados y que falta esto y falta lo otro y están aislados. Todo muy bien o todo muy mal. Pero, ¿de dónde han sacado el dinero para producir prácticamente 2.000 misiles que han arrojado en 4 días? Es una locura. ¿De dónde se obtuvo ese dinero? Con la miseria de los propios palestinos, ¿no? Le sacan los aportes internacionales que ha habido en su momento. No se entiende esto, ¿no? Le voy a las fuentes, le voy a las fuentes de dónde obtienen el dinero. El dinero lo obtienen de los propios palestinos que van a trabajar a Israel en tiempos de tranquilidad. Salen, ahora no, pero salen todos los días cerca de 10.000 palestinos que trabajan en Israel en fábricas, en los kibutzim cercanos, en distintos lugares, y esto está documentado, se lo puede buscar tranquilamente, no es un argumento mío en particular. Sacan el dinero de la Autoridad Nacional Palestina, que entiende con toda lógica que los palestinos que están bajo el dominio del Hamas son palestinos, y por lo tanto también hay que cuidar su manutención, y por eso le pagan la factura de gas y la factura de electricidad que Israel les suministra a la Franja de Gaza en pleno conflicto militar. La luz y el gas no se han cortado, y se sigue suministrando en este sentido. Como la atención médica, ¿no? Porque estábamos hablando hoy a la tarde con el corresponsal allí en Tel Aviv, y también tienen una importante asistencia médica, cosa de que realmente tampoco los medios internacionales lo difunden, ¿no? O sea, con esta intención de tergiversar la información, de manipular de una manera mercenaria la información, tergiversan toda la data realmente que se desconoce, como esto que usted plantea, de que bueno, están prácticamente en una guerra abierta y sin embargo tienen el suministro de gas, de la energía y el acompañamiento en el caso de las redes de emergencias sanitarias. Pero además le doy otro dato que la gente lo desconoce en forma absoluta. La Unión Europea, que hace muchos años está brindando asistencia a la Franja de Gaza en particular, por la situación de pobreza que existe, que existe, pero que es responsabilidad del Hamas y no del Estado de Israel,
porque Hamás es un ente independiente, la Unión Europea venía suministrando dinero para cubrir necesidades médicas de la propia entidad palestina. Al ver que ese dinero se lo apoderaba de Hamás y lo usaba para la construcción de misiles, la Unión Europea hizo algo muy inteligente. No le dio más dinero, pero le dio ambulancias. Sí. Ahora, ¿qué hizo el Hamás con las ambulancias? Las transformó en medio de transporte para llevar terroristas de un lado para el otro, para cargar misiles de un lado para el otro. Le dio camiones de recolección de basura. Sí. ¿Qué hizo el Hamás islámico con los camiones de recolección de basura? Uno ve lo que es un camión de recolección de basura. Sí. Se levanta la tapa trasera, se baja la tapa trasera. Sí. Bueno, se levanta la tapa trasera y hay una lanzadora de misiles hacia el otro lado. Sí. La transformó en un camión lanzador de misiles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una organización terrorista que lleva adelante una lucha asimétrica, que ha atacado en forma artera a un país, a las principales ciudades de ese país, Tel Aviv, Jerusalén, Beersheba. Cualquier país resistiría un ataque de 2.000 misiles durante 4 días y decirlo después, como dijo graciosamente el canciller argentino, que Israel ha dado una respuesta desproporcionada al primer día de combate. Pero es absurdo. Claro. Bueno, también hay que poner las cosas en su lugar. Felipe Solá es un hombre que no se entiende cómo está en un cargo realmente, que no tiene ni la menor idea de lo que hace y de lo que dice, ¿no? Porque si fuera un poco consciente, realmente ya hubiese presentado su renuncia. Lo llamativo es que el propio presidente de Argentina, que está justamente en Europa, muy cercano a la zona de conflicto, esté totalmente callado y no diga nada, ¿no? O sea, tal vez hoy se reflejó en esa reunión muy corta que mantuvo con el Papa Francisco, que se ve que directamente, según fuentes confidenciales, estaba bastante enojado, entre otras cosas, por esta situación, ¿no? Por la intromisión que comete la Argentina, tanto en el caso de Israel como ya lo ha hecho de una manera vergonzosa con Colombia, ¿no? La respuesta ya de los gobiernos tanto de ambos países han sido bastante claros en la definición que han tenido. Sí, pero permítame que le haga una pequeña corrección que es importante. A ver. No es que el presidente argentino no ha manifestado sobre este tema. Primero que evidentemente el canciller es un canciller de un gobierno que lidera el presidente Fernández, con lo cual tiene el aval de la presidencia. Y segundo, que el presidente argentino dijo ayer a la mañana, si mal no recuerdo, que la Argentina tomó esta posición o este comunicado hablando de desproporcionalidad, etcétera, etcétera, porque sigue siempre el criterio y los lineamientos de Naciones Unidas. Esto es un escándalo, esto es absurdo, esto no tiene el menor sentido, esto indica una falta de conocimiento completo de lo que es el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí y Hamás y el Estado de Israel. Hamás es una entidad terrorista, la Argentina ha sufrido 2 atentados terroristas de magnitud internacional y ha sufrido la muerte de un fiscal en condiciones extrañas. No entiendo cómo un país como Argentina puede tomar, y es verdad, ese canciller debía haber renunciado, pero bueno, sabemos que la cara es muy larga en muchas personas. Ahora, en una situación como la que tiene la Argentina, con un drama realmente en materia de salubridad, con el robo de este famoso vacunatorio vergonzoso que tienen, y donde vemos que algunos de los patéticos funcionarios de turno dicen y hacen las cosas que se conocen, mientras Israel le envía médicos para tratar de establecer algún convenio para colaborar con la Argentina en el desarrollo de una vacuna con apoyatura del gobierno israelí. La verdad es que no se termina de entender, ¿no? Este descalabro, esta inmoralidad que comete el gobierno argentino con estas cosas, cuando sus propios vecinos, Uruguay por ejemplo, recibieron lo que rechazó el gobierno en su momento de las vacunas de COVAX y también de un hospital directamente montado por funcionarios del gobierno israelí, porque la Argentina no lo aceptó. O sea, este despropósito que tiene un Estado que no interpreta las realidades de estos tiempos que corren, ¿no? Bueno, absolutamente. Todavía estamos esperando que el gobierno argentino nos diga claramente por qué la vacuna de Pfizer no pudo ser comprada acá en la Argentina y utilizada y puesta y ha sido tan eficiente en otros países también. Pero permítame que le diga otra cosa respecto a este tema, que es muy importante ya que tomamos el tema de la vacunación. Sí. Desde el punto de vista de la política implica un desatino absoluto, que viene un grupo de 4 profesionales de altísimo nivel de un país que va en primer lugar en el mundo en haber derrotado al coronavirus junto a Nueva Zelanda o Australia o Singapur, y se hace semejante actitud de desplante y de desprecio hacia el Estado, acusándolo de ataque desproporcionalizado y ni siquiera citando que del otro lado hay una organización terrorista. Es una canallada, es una infidelidad, es un acto
grotesco. Yo hubiera entendido y comprendido que el gobierno argentino, la Cancillería, diga, bueno, en el marco de la escalada de violencia que hay en el Medio Oriente, instamos al Hamas, instamos al Estado de Israel a buscar un acuerdo. Bueno, está bien, quedamos bien con los dos partes. Era algo más razonable, por lo menos. Era razonable, claro, era más lógico. Pero esta payasada que hacen, este papelón que hacen siempre los funcionarios, es un papelón a nivel mundial. De Argentina, la verdad que hoy estaban hablando justamente en Roma, algunos funcionarios y los mismos embajadores le decían, bueno, no se puede creer de que este hombre esté acá haciendo una gira presidencial, supuestamente para tratar de conseguir el respaldo, el apoyo de Europa, de muchos gobiernos que realmente le están reclamando las deudas y, digamos, los temas pendientes que hay, y salgan con estas barbaridades, ¿no? O sea que todo eso que se intentó hacer se tiró por la borda por una estupidez de un canciller que no tiene la menor idea de lo que hace, ¿no? No tiene la menor idea de lo que hace, no está preparado para la función, es zigzagueante, representa un gobierno zigzagueante en materia de política exterior. Pero tendría que ser un poco más prolijos. Claro, tendría que ser un poco más prolijos. O sea, falta lo que llama cintura política, no hay cintura política, no existe, no hay, este gobierno no la tiene de ninguna manera. Claro. Este gobierno una mañana se puede despertar amando a Venezuela y al otro día decir que Biden es Perón. Claro. Son cosas que no tienen el menor sentido. Le hacen pasar aparte un papelón impresionante al propio presidente, porque pasa un papelón, como ya se vio en las últimas horas, lo que aconteció en España, luego en Francia, donde el presidente lo atiende, pero cuando se está yendo le dice, bueno, pero no se olvide de pasar y de hablar con la gente del Club de París, ¿no? Todo bien, pero primero arregle eso. Y hoy terminan haciendo otra payasada donde el propio Papa Francisco, los diplomáticos que están en el Vaticano decían la verdad que no sabía si atenderlo el Papa Francisco, ¿no? Luego de lo que se escuchó y se vio, lo atendió por cortesía, por no hacerlo quedar más mal de lo que está, luego de esta vergonzosa gira que hace, cuando dentro de su propio gobierno le hacen toda la contra, le patean al revés de lo que tienen que hacer, ¿no? Se va el presidente afuera y acá le hacen un verdadero desastre que lo hacen quedar como un idiota, como un estúpido atrás, ¿no? ¿Qué papel ejerce un presidente en esas condiciones? No, y además ir a ver al Papa con un gobierno que impulsó la ley del aborto, el aborto reglamentado. Entonces, sí, el otro enojo que había también, ¿no? Absoluta. Sí. Es una incoherencia absoluta, no hay una política coherente, no hay una política razonable, porque es de un ideologismo setentista antiguo, vetusto, que no está acorde a los tiempos, que no evoluciona como el mundo está evolucionando, que tiene una mirada sesgada completamente a la realidad, que ven un grupo terrorista como el Hamas Islámico, algún movimiento revolucionario del estilo guevarista o al estilo cubano o al estilo de Fidel Castro, que ya fue de otra época, esa pátima de heroicidad, ¿no? Con esa pátima de heroicidad, ¿no? Qué heroico luchando contra un Estado capitalista como Israel, que es un aliado de los Estados Unidos. Ese es el mensaje subyacente en el gobierno para hacer semejante disparatado y absurdo comunicado que no resiste el más mínimo criterio de lógica. Claro. Es una vergüenza, la verdad que es una pena realmente que estemos en una posición de enfrentamiento interno por la, digamos, inoperatividad que tienen los funcionarios, que el propio presidente está admitiendo que sigan en un cargo que realmente no le hace bien al país, no están en condiciones realmente de estar en esas funciones. No, en absoluto, por lo menos no, varios de ellos seguro que no. Claro. Seguro ¿Cómo sigue? ¿Cómo ve usted, Natalio, esta situación realmente de los entredichos internos que hay en la Argentina tan compleja, ¿no? Que ya superó el tema de la grieta, pero que tiene una división con un encono entre los propios funcionarios del actual gobierno, una pelea interna que genera estas incoherencias que le hacen tremendo daño al país en una situación dramática como la que tiene la Argentina, con faltas de vacunas, con, como lo decíamos en un principio, el vergonzoso vacunatorio VIP, el tema de esta devaluación tremenda donde la gente realmente la está pasando muy mal. O sea, hoy a la tarde algunos allegados a la propia vicepresidenta de la Argentina decían de que estaba muy preocupada por realmente la gran tensión y la tensión tremenda que se está notando en el conurbano bonaerense, ¿no? ¿Cómo puede repercutir esto teniendo en cuenta estas atrocidades y estas ineptitudes que cometen los funcionarios que siguen siendo avalados justamente por la cabeza, como es el presidente y la vicepresidenta, y no les llama la atención, ¿no? No le dicen, muchachos, paren la mano porque realmente nos están llevando a la debacle total. Bueno, la Argentina es un barco que está a la deriva, y naturalmente de seguir por este camino va a chocar con un iceberg. No hay un plan económico realmente coherente que pueda sacar a Argentina de esta situación. Fijémonos que
El ministro de Economía ha dicho que a lo largo de todo el año la inflación no debería superar el 29-30%. Hoy tenemos y ya un estamos prácticamente 4, y pico, claro, ¿no? 4,1, 4,2. Es un promedio 4,5 estimativo. Claro, y es un 60% anualizado, 60% anualizado, ¿no? Sí, o sea, porque el INDEC tira un par de puntos menos, pero realmente sabemos de qué otra vez... Está bien, anda por ahí, 4,1, 4,2, 3,9. No importa, lo que importa es el índice anualizado de 60%. Pero claro, ¿cuál es entonces la solución? El problema que tiene acá, entonces se le presenta al gobierno, es muy claro. Hay que por un lado hacer ajuste económico, pero por otro lado el populismo no le permite ningún tipo de ajuste económico, y por otro lado hay que sostener el andamiaje del aparato productivo de alguna manera, y hay que mantener a un montón de gente que lamentablemente ha perdido el trabajo y que está en la pobreza, y para eso ¿qué hay que hacer? Emitir dinero. Y emitir dinero en cualquier lugar es inflación, porque emitir dinero de por sí por papel, todos hacemos papel y mañana nos compramos un Mercedes-Benz, pero eso lo único que genera es inflación, no es solución, no es solución, la solución tiene que venir por otro lado. Evidentemente estamos ante una incoherencia generalizada, un gobierno que no tiene rumbo en materia sanitaria, que no tiene rumbo en materia política, un gobierno que se ha encaprichado para luchar y derrotar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el tema de la educación, y ese parece ser su eje fundacional. Con una puja innecesaria, ¿no? Esa puja innecesaria, claro, cuando hay otros temas más importantes de fondo que tienen que resolver. Eso, absolutamente innecesaria. La ciudad tiene sus números del COVID, la provincia tiene sus números del COVID, y cada uno se lo respalda, y cada uno siga por la suya. Entonces, realmente es completamente innecesario, es una discusión fútil que tiene matices políticos para hundir los logros, muchos o pocos, que tenga la Reta en su gestión. Que dicho sea de paso, ya que es uno de los temas que abordamos en la charla, la Reta ya está en negociaciones con Israel para la compra de vacunas de AstraZeneca, de un remanente de AstraZeneca. Entonces vamos a terminar, que el gobierno de la ciudad va a terminar quizás comprando vacunas a un Estado, el cual el Estado argentino lo denigró. Entonces es una vergüenza, pero no se ha visto ni una cintura política mínima ni elemental en este. Yo a veces me pregunto, Natalio, si son o se hacen, porque uno no termina de entender esto, ¿no? No, yo creo. Hay cosas que realmente son inentendibles. Yo creo que particularmente lo que intentan es, ellos han aprendido, han entendido, tienen una ideología de manual, y consideran que esa ideología de manual tiene que encajar en la realidad. No es la realidad la que moldea la ideología, sino que la ideología debe moldear la realidad. Entonces quieren transformar la realidad desde esa ideología que tienen, y se tropiezan constante y permanentemente. Y si van a seguir así, sus propias bases le van a dar la espalda. Porque están haciendo las cosas mal. Están haciendo las cosas haciendo muy mal, no mal. La están haciendo muy mal. Están haciendo mucho daño interno, y encima se meten con temas externos que no tienen nada que ver. No pueden resolver los problemas internos y se meten a opinar de cosas que no le corresponden, ¿no? Esa Efectivamente. Es la incoherencia que me planteaban hoy a la tarde varios embajadores que decían, bueno, pero ¿qué le pasa a la Argentina? No resuelve los problemas internos y se inmiscuye en cuestiones donde no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, eso es la falta de tacto, de olfato de estos funcionarios inoperantes, inexpertos, que parece que ellos mismos se están autodañando con esto, ¿no? Y absolutamente, yo creo que tarde o temprano, y bueno, esto va a terminar fracturando obviamente el frente para todos que se ha conformado, que es un frente que ya nació débil, porque Alberto Fernández fue colocado ahí como una figura retórica, pero sabemos que la base del poder pasa por otro lado. Sí, hoy se vio que estaban bastante desaparecidos todos, nadie decía nada, ¿no? Sacando algunos de los habituales opinólogos, estaban todos bastante guardaditos, porque realmente parece ser de que se dieron cuenta que metieron la pata de acá a la China, ¿no? Bueno, después de lo que dijo Zanini respecto a la vacunación, entonces casi avalando el vacunatorio VIP, prácticamente no queda mucho más para hacer, ¿no? Son situaciones impresentables. Se pisan el poncho, permanentemente, porque no tienen coherencia, no tienen criterio, no tienen una formación, son dogmáticos nada más, y no tienen una amplitud de pensamiento para mirar las cosas desde una perspectiva mucho más amplia, lamentablemente. Una gran pena, porque le hacen un daño tremendo a la población, al pueblo argentino, que está padeciendo grandes penurias, y ellos siguen bombardeando la cosa, parece a propósito, ¿no? No creo que no se den cuenta, parece que lo hacen a propósito, para joderle más la vida a los ciudadanos que ya están en una situación dramática en los últimos tiempos. No, quizá puedan tener buenas intenciones, yo no puedo discutir la intención o no, pero es evidente que la mejor de las intenciones choca con una realidad que les da un golpe en la cara, y que los tiene que llevar a un cambio de rumbo en forma completa, en forma absoluta,
en distintos campos del accionar que el gobierno tiene. Pero bueno, esto es lo que se ha elegido abrazarse con Venezuela, con Cuba, con China Popular, está bien, si se ha elegido ese tipo de socios, no se puede después salir a coquetear en Francia, en España, en Italia, ante el Fondo Monetario, porque bueno, se ha tomado ese camino, sean coherentes con ese camino y pidan a quien deben pedir, pero no vayan a mendigar después a quien no corresponde. Claro. La embajadora de Israel fue bastante criteriosa en ese sentido en las últimas horas, que hizo algunas declaraciones donde realmente trató de bajar un poco los decibeles justamente de esta lamentable situación protagonizada por la Cancillería Argentina, porque otra embajadora hubiese actuado de otra manera, ¿no? Encima tienen esa suerte a veces, ¿no? De que realmente como que le tienen lástima o dicen, bueno, está bien, estos muchachos realmente no tienen tacto, no han sabido manejar la situación y intenta bajar los decibeles, pero realmente el daño ya se hizo y la Argentina otra vez pasa un gran papelón, ¿no? Sí, yo creo que más allá de que la embajadora haya sido criteriosa, naturalmente que en Israel se ha tomado cuenta de esta situación y en algún momento va a venir un pase de factura. Estados Unidos también habló justamente, habló gente del gobierno de los Estados Unidos preocupada también por esta situación, ¿no? Sí, no hay duda, todo este concepto, todo este contexto en que se ha planteado, el apresuramiento de un gobierno argentino, de una cancillería en sacar un comunicado de ese tenor a un día que el Hamas Islámico arrojó 1080 proyectiles sobre el Estado de Israel, sobre sus ciudades más importantes, cosa que ningún país del mundo hubiera aceptado de ninguna manera y no se le hubiera criticado de esa forma de decir que es una reacción desproporcionada. Que el Estado de Israel arrojó una bomba atómica sobre la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que hizo? Puso sus aviones en marcha, puso sus helicópteros, hizo lo que hace un Estado, que es su obligación primaria, defender a su propia población, anteponer sus antecedentes de la propia población. Y esta es la respuesta que encuentra la Argentina. Es muy lamentable, es muy doloroso uno como argentino ser representado por semejante gobierno en foros internacionales. Es así, es muy triste, pero bueno, esperemos de que tomen en algún momento conciencia de la realidad que se vive más en estos tiempos. Natalio Steiner, millón de gracias, muy gentil por la gentileza y seguramente que estaremos en contacto en cualquier momento como para obtener un poco tu análisis y reflexión al respecto con lo que está pasando en Medio Oriente. Muy amable, muchas gracias por el llamado. Gracias, muy gentil. Natalio Steiner, el director de Comunidades Plus, dialogando en la noche de Galáctica Radio y Televisión Internacional. Seguimos con la programación en toda la red mundial. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra. Vamos a contactarnos con nuestro corresponsal Pablo Trisker, que está en la zona de Beersheba, en la zona sur israelí. Es prácticamente la cuarta ciudad más grande de ese país, está prácticamente muy cercano a la Franja de Gaza. Me estás recepcionando, Pablo Trisker, un gusto saludarte. Pedro Guberman desde el área del Mercosur. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Encantado. Un gusto para mí saludarte en la tarde de acá de Beersheba, a vos y a todos tus oyentes. ¿Qué hora tenemos en estos momentos allí en Israel, en Beersheba, donde estás vos, Pablo? Son pasadas las 6 de la tarde, Pedro. Tenemos 6 horas de diferencia. Claro, por eso. Como para que la gente vea que estamos en vivo y en directo, con esta comunicación directamente desde el área iberoamericana para conocer un poco lo que está pasando lamentablemente con esta problemática allí justamente en Medio Oriente, ¿no? ¿Cómo está la situación en este momento, Pablo? Mirá, en este momento, para serte franco, yo estoy a unos metros del refugio, con mi familia, pasando un viernes a la tarde previo a lo que acá sería el Shabbat, tomando mate, pero a un minuto, que es el tiempo que tenemos para llegar al refugio. Ahí se está viviendo lo que sería una tensa calma. Hubo bastante movida en las últimas horas, ¿no? ¿Cuál fue el momento más crítico en lo que va del inicio justamente de este nuevo conflicto entre los israelíes y palestinos, concretamente, Pablo? Mira, no hubo un momento crítico, cada ciudad está viviendo su propio momento crítico, por lo menos
dentro de lo que es Israel. Hoy, por ejemplo, Beersheba tuvo mucho movimiento, ayer fue Ashdod y un día antes Tel Aviv que tuvo mayor movimiento. La Franja de Gaza tiene movimiento habitualmente y bueno, fue una escalada que comenzó con algunos detalles y algunas cuestiones en Jerusalén, pero hay toda una coyuntura geopolítica, digamos, que propició, y es un momento, si me permitís que te cuente, es un momento, digamos, álgido, porque hoy se celebran 73 años de la creación del Estado de Israel. Mañana se conmemora, digamos, la Nakba para lo que es el pueblo palestino, que es cuando tuvieron que ir retirándose y dejando sus casas. Entonces, es un momento muy especial, digamos, de tensión. Ajá, claro. Sí. ¿Y esto cómo se está viviendo, esta tremenda tensión que está justamente complicando más la situación de los ciudadanos, tanto israelíes como palestinos, el pueblo específicamente? ¿Cómo está atravesando esta situación, ¿no?, ante este nuevo ataque terrorista de Hamas y otras agrupaciones en la zona? Mirá, decirte que hay gente que está muy asustada, hay gente que dentro de su miedo, porque lógicamente cuando vos sentís un misil o un cohete explotar arriba por la cúpula de hierro que lo retiene, que lo intercepta, digamos, el miedo lo tiene una persona que llegó hace un mes y medio como yo, o una persona que vive hace 25 años. Claro. La persona que está hace 25 años, 30, o la persona que nació acá está acostumbrada a eso. Mañana sale a la calle y hace su vida común, el resto de la gente queda con más susto o menos susto. Claro. Ojalá esto se solucione pronto para los dos pueblos, básicamente. Yo creo que la amenaza tiene que ver con el terrorismo, que incluso mantiene de rehén al pueblo palestino. Claro, eso lo triste de todo, ¿no? Es parte del inconveniente. Está rehén el pueblo que no sabe tampoco para dónde disparar, ¿no? Porque está entre medio de dos fuegos, ¿no? El propio interno que tiene y el externo que está también complicándole la vida. Sí, totalmente. A ver, la prensa internacional muchas veces hace comentarios fuera de lugar. Acá la gente quiere paz. Hay dos pueblos que quieren paz realmente, y en el medio hay gente a la que no le conviene que exista esa paz, que toma de rehén, digamos, a los dos pueblos, que tiene que ver básicamente con el terrorismo. Ahí radica el inconveniente, en la radicalización del pensamiento y de las acciones. Como que hay, digamos, una información errónea de la realidad de lo que pasa allí con el pueblo, tanto de un lado como de otro, ¿no? Sí, totalmente. A ver, sale muy distorsionada porque está muy politizado, porque el Medio Oriente geopolíticamente tiene mucho movimiento hoy por hoy. Pero básicamente hoy podemos decir que no hay una guerra de dos pueblos, hay una guerra de un Estado soberano con un movimiento terrorista. El Estado soberano no quiere ni avanzar ni lastimar al otro pueblo que está siendo rehén de esos terroristas. Por lo menos es la visión que tenemos desde aquí, desde dentro de Israel, ¿sí? La intención de paz para los dos pueblos. La realidad que lo que siempre se habla acá es: si Hamás deja de tirar misiles, se termina la guerra. Si Israel deja de tirar misiles, se termina Israel. Digamos, básicamente es eso. Es una respuesta a un ataque terrorista que intenta hacer acciones quirúrgicas para no dañar a la población, pero es complicado, básicamente. Hay que entender también a quien recibe una agresión. Claro, también se entiende esta pobreza que tienen gran parte de los ciudadanos de Palestina, que sufren esta atrocidad y que están cautivos de un grupo terrorista que hace realmente tremendos desmanes y provoca cada vez mayor incertidumbre entre la misma población palestina, que de alguna manera ha podido llegar en los últimos años a, digamos, reintegrarse con la población israelí, porque ha habido un acercamiento bastante importante. ¿Cómo actúan en esta situación los países árabes vecinos, ¿no? O sea, ¿cuál es la reacción? Porque estamos viendo bastantes situaciones disímiles de un lado y de otro, ¿no? Mira, no todos los países árabes reaccionan de la misma manera. No todos los países árabes apoyan el terrorismo. No todos los países árabes concuerdan que la única solución es eliminar al Estado de Israel. Ese es el pensamiento de los terroristas. Hay muchos países árabes que instan a que haya dos estados con dos pueblos conviviendo en paz. A ver, es complicado porque dentro de Israel incluso conviven
israelíes judíos e israelíes árabes. Hay un 20% de la población israelí que es árabe y vive, y dentro de los árabes hay árabes cristianos y árabes musulmanes. O sea, es mucho más complicado, o sea, da para mucho más para poder explicarlo. Por eso las redes lo que hacen es simplificar un tema, un conflicto, y realmente el conflicto lleva mucho tiempo para elaborarlo y para poder analizarlo. ¿Has visto que ha habido algún tipo de conversaciones o de charlas entre los representantes de Palestina y el gobierno israelí en estas últimas horas? ¿Han tratado de mantener un diálogo? Porque se sabe de que de alguna manera Israel siempre ha colaborado con los ciudadanos palestinos en materia, digamos, alimenticia, en materia de energía, en materia también de salubridad, porque muchos se atienden directamente dentro del propio área israelí. ¿Cómo ha, digamos, acontecido en estas horas esa situación? ¿Sigue la colaboración? Porque muchos dicen que no, que se ha cortado la luz, cuando por otro lado dicen que no, que lamentablemente esta situación debería ser de esa manera, pero que el gobierno israelí sigue suministrando energía, combustible a sus vecinos palestinos, y que hay evidentemente una colaboración permanente en ese aspecto. Sí, la colaboración existe. De hecho, muchos de los líderes palestinos se han venido a atender a los hospitales israelíes por una cuestión de tecnología también, y se les ha salvado la vida a muchos de ellos. Como vos decís, la electricidad surge desde Israel. Incluso Israel ha provisto de vacunas a la gente de Palestina. Y es complicado cuando desde ese lugar, digamos, te atacan y vos estás subvencionando vacunas o energía, y ellos utilizan el dinero para el terror, digamos, para generar cohetes para tirarle a tus hijos. O sea, desde ese lado hay como una disyuntiva en el pensamiento. Igual hay que entender y hay que separar que Palestina en este momento son dos partes. Una es la Franja de Gaza, que está gobernada por el Hamas, que es un movimiento terrorista, y hay otra parte que es la Cisjordania, que es la que está muy próxima a Jerusalén, donde está la Autoridad Nacional Palestina, que es la que comenzó con los acuerdos de Oslo y la que mantiene negociaciones constantes con el gobierno israelí. ¿Sí? Con los terroristas de Hamas no hay diálogo, por decirlo de esa manera. Y es desde ahí, es desde Gaza, desde donde sale este grupo terrorista y de donde se disparan los cohetes. No así con la Palestina cisjordana, por decirlo de cierta manera. A ver, hay un tema también de que hay unas elecciones pendientes en las dos Palestinas, por así decirlo, no son dos Palestinas, es una misma Palestina dividida, y se han suspendido esas elecciones, y esto ha generado una lucha, digamos, interna entre Hamas, que es un grupo terrorista que gobierna en Gaza, y entre la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna en Cisjordania. Y entonces ahí radicó el comienzo del conflicto, cuando Hamas empieza a meterse en el conflicto de lo que está pasando en Jerusalén, para mostrarle a esa gente que también lo pueden votar y pueden ser sus representantes. Entonces hay dos Palestinas distintas y hay dos diálogos distintos con esas dos partes. ¿Cómo es la actitud, por ejemplo, de los países vecinos, como ser Egipto, Irán, el resto de los países árabes? ¿Ha habido algún pronunciamiento de estos países en relación a estos hechos que se están viviendo en estas horas? No ha habido pronunciamiento, y es entendible, lógico, y acá el pueblo, digamos, el Estado judío entiende que no puedan pronunciarse en contra de sus propios hermanos. Pero básicamente tampoco intentan meterse. En este momento Egipto tiene paz con Israel, tiene un tratado de paz firmado, lo mismo Jordania. En el Líbano, bueno, está el otro movimiento terrorista que es Hezbollah, que hasta acá no se ha pronunciado, pero sabemos, se entiende a quién apoya también. Tanto Hezbollah como Hamas son movimientos terroristas que están financiados por Irán en principio. Entonces también sabemos cuál es la posición de Irán, que intenta aniquilar al Estado judío, está siempre a favor de esa desaparición del Estado judío. Por eso a veces uno puede sentarse a negociar con quien entiende que quiere negociar con vos, y no con quien quiere destruirte. Es como muy complicado sentarte a negociar con alguien que lo único que le interesa es que desaparezcas. Pero básicamente esa es un poco la posición de la zona. Aquí se conoció hace un rato de que aparentemente había gestiones del presidente egipcio y también del rey Hussein de Jordania,
como para ver si podían poner paños fríos a esta dramática situación que se ha acrecentado a nivel de gran cantidad de violencia en las últimas horas también y en esta mañana justamente del viernes, ¿no? ¿Se sabe algo al respecto allí en la zona? Mira, Pedro, entiendo que sí. Yo escuché que desde Egipto siempre se intenta mediar. Básicamente Gaza, que supuestamente estaría sitiada militarmente, Gaza tiene toda una franja, o sea, tiene toda la parte sur que limita con Egipto, y tiene frontera con Egipto, y también esa frontera está cerrada. O sea que también Egipto le teme a ese ingreso, digamos, terrorista. No tiene solamente frontera con Israel, Gaza. Esto es algo que por ahí la gente no lo sabe. Desconoce, sí. El tema pasa por un montón de situaciones. Por lo general, jamás lo que hace es provocar, lanzar misiles, y después cuando Israel va a contestar, digamos, esa agresión, piden un alto al fuego. Y entonces uno tiene que evaluar si realmente el alto al fuego es lógico y real, o es porque ya tiraron los cohetes que tenían que tirar, ahora tienen que reabastecerse y rearmarse. Entonces Israel lo que busca es golpear a la estructura de Hamas, hacer un trabajo quirúrgico, digamos, ¿no? El alto al fuego, exacto, intenta hacer ataques quirúrgicos. De hecho, lo último que puedo contarte es una acción militar muy estratégica que generó Israel en la madrugada de hoy. Vos sabés que el Hamas, bueno, parte de lo que se habla que el Hamas ataca desde hospitales, desde mezquitas y desde centros urbanos, ¿sí? Y se escuda, digamos, en la parte civil, pero tiene toda una estructura, una red subterránea, la cual se la llama el metro, ¿sí? Donde hacen, digamos, el transporte de todo el armamento. Donde intentan llegar a Israel, pero donde tienen también todo su armamento y todo eso. Entonces Israel lo que hizo fue acercar toda la tropa, toda la artillería para simular un ataque terrestre. Acercó, digamos, todos los tanques a la frontera con Gaza, ¿sí? Y avisó a la prensa internacional que iba a hacer una intervención terrestre. La intervención terrestre implica meterse, tener pérdidas propias, digamos, pero intentar ser un poco más quirúrgico y llegar solamente a descabezar a la célula terrorista, digamos, y no al pueblo. Está bien, no provocar daños contra los civiles, claro. O sea, ese es un tema muy respetable y reconocido internacionalmente, porque no todas las fuerzas militares en una situación de conflicto, de guerra, con una zona militarizada como está en este momento justamente Medio Oriente, hacen ese tipo de acciones. O sea, van y no les importa nada. Sin embargo, hay que reconocer en este caso que el gobierno israelí, que las fuerzas militares intentan preservar, digamos, la vida de la mayor cantidad de palestinos posibles, porque saben que son rehenes de estos grupos terroristas que siguen actuando de una manera perversa hace décadas, ¿no? Sí. Dame un segundo y ahora ya te estoy contando. Justo se acercó mi señora a decirme un poco cómo íbamos a armar la estrategia. Te comentaba Pedro. Esta acción de ayer que te comenté de acercar los tanques y simular un ataque terrestre, se siguió a las 2 de la mañana con unos aviones que pasaron y tiraron panfletos avisándole a la población civil que se corra hacia el sur porque iban a hacer el ingreso a través de una acción terrestre. Y justamente lo que se hizo fue no entrar en forma terrestre, sino que ese aviso hizo que la cúpula del Hamas y toda, digamos, la parte de terroristas del Hamas bajaran a esos túneles al metro, y ahí se hizo una incursión aérea donde se bombardeó con 150 aviones a esos túneles, digamos, solamente afectando a la parte militar, digamos. Hubo una acción de inteligencia, ¿no? Estratégica, claro. Una acción creativa y de inteligencia, básicamente para cuidar a los civiles. A los civiles. Bien. Por lo menos una buena actitud como para salvar la vida de las familias, de los chicos, de los mayores que están ahí en Palestina sufriendo esta atrocidad del terrorismo, ¿no? Y que lamentablemente a Israel no le queda otra alternativa que actuar como para repeler las constantes agresiones que reciben. Ahora, ¿qué se está visualizando para las próximas horas? ¿Cuál es el panorama que vos ves, por lo menos ahí, que estás muy cerca de la frontera, justamente en la Franja de Gaza? ¿Cuáles son los movimientos que hay en este momento, justamente en este instante, Pablo? Mirá, si este ataque todavía lo que no se ha...
Parece que perdimos la comunicación. Cantidad de vidas y bajas. Reiterámelo, Pablo, porque se cortó. Hola. Sí, ahora sí te escucho, porque se había perdido la comunicación. Me decías, reiterame lo que me comentabas. Te estoy escuchando, Pablo. Bueno. Resultados de esta operación. Sí. Perfecto. Ajá. Tanto de un lado como del otro están esperando los resultados, sí. y hay una jugada lógica de no hacer un comentario, ¿sí? hasta que desde el otro lado no digan, bueno, han golpeado la estructura de esta manera, porque es entregar la información al enemigo, de alguna manera. En este momento se vive una tensa calma. No es que haya mermado, los cohetes siguen cayendo, pero están cayendo mucho más cerca. ¿Qué quiere decir esto? Capaz que se ve mermada la potencia del alcance de los misiles que van quedando en manos del Hamas. El Hamas seguramente en las próximas horas pide un alto al fuego porque se ve mermado en su posibilidad, y hay que ver cuál es la estrategia de Israel, de decir, bueno, no, vamos a descabezar al Hamas o vamos a acatar ese alto al fuego y le damos la posibilidad de que se rearmen y en poco tiempo volvamos a esta misma situación. Entonces está esa disyuntiva dentro del pueblo, digamos, del gobierno israelí, digamos, de los altos mandos, quienes toman decisiones. Claro. ¿Se sabe de dónde provienen esos armamentos? Si provienen de Irán, si provienen de Rusia, si provienen de China. ¿Hay alguna información al respecto de quién les suministra el armamento impresionante? O sea, estamos hablando de más de 1.650 misiles que tiraron cuando tienen al pueblo prácticamente muerto de hambre, ¿no? Fíjate lo vergonzoso que acontece cuando intervienen estos grupos terroristas que realmente tienen cautivos a la población, hambriándola y provocándole un daño tremendo, pudiendo haber recompuesto la situación justamente de los palestinos hace años, y siguen insistiendo con esta situación. ¿Se sabe concretamente quién está detrás de todo esto? A ver, la información concreta sería complicado porque no hay documentación y no hay pruebas de esto. Los mismos terroristas de Hamas comentan o dicen o se vanaglorian de que quien lo financia es Irán. Irán también, digamos, hace acusa de recibo de esto y dice, sí, nosotros lo financiamos. La realidad es que más allá de la financiación, la pregunta es cómo ingresan todos estos misiles, si Israel tiene sitiado militarmente. O acá hay una cuestión de dónde no estaría estando bien esto. ¿Estarán entrando por el lado de Egipto? ¿Lo fabricarán localmente? Pero bueno, son un montón de dudas que surgen y que se charlan digamos, incluso hasta en redes sociales la gente se pregunta esas cosas. Sí, porque la es realidad raro, no es que solamente Hamas es un movimiento que mantiene... No solamente Hamas tiene digamos, muchísima potencia económica, digamos, sino que sus líderes también viven en un estado distinto al pueblo al cual gobiernan, en una, digamos, estando en un sistema de facto. Sí, es rara la situación. Más teniendo en cuenta que hubo en algún momento desde los puertos acceso de material bélico que no se sabe de dónde ingresaba, ¿no? Si bien hablaban de que eran buques de bandera rusa, algunos de ellos, pero no hay una información clave concreta de cómo es que se permite el acceso de ese tremendo armamentismo que hay en la región, cuando realmente debería generarse un control a través de Naciones Unidas o de los organismos internacionales para frenar esta locura y esta atrocidad que viven los pueblos de ambos países, porque realmente es como vos lo planteabas, ¿no? Lo que más sufren son los integrantes de la población civil de ambos lados. Exactamente, pero de hecho a veces se habla de que Israel retiene buques o ayuda humanitaria, pero bueno, de alguna manera dentro de esa ayuda humanitaria tienen que venir elementos, digamos, todo ese tipo de armamento, o los componentes para que ellos localmente los puedan generar, digamos. Claro. Bueno, o sea que en este momento la situación es de una tensa calma, no se sabe qué es lo que va a pasar, pero hay mucho movimiento en la zona. Exactamente, en este momento hay mucho movimiento, hay mucha incertidumbre, digamos, tácticamente esto es un campo de ajedrez donde hay movimiento de un lado, movimiento del otro, y en consecuencia también se mueven las piezas. Entonces el pueblo solamente, tanto de un lado como del otro, trata de guarecerse y de salir lo mejor parado posible, y bueno, y justamente la gente que está en la acción militar son las que toman ese tipo de decisiones. Seguro. Bueno, Pablo, te agradezco este contacto directamente desde allí, desde Beersheba, muy cercano prácticamente a la frontera de la Franja de Gaza en Israel, donde se están,
produciendo hechos realmente muy impactantes para la comunidad internacional. A cuidarse mucho vos y tu familia, y seguramente que seguimos en contacto para cualquier momento seguir llevando información de lo que está aconteciendo allí en Israel en estas horas. Gracias, muchas gracias a vos, Pedro, y a todos tus oyentes. Gracias por prestarnos un micrófono para contar un poco lo que estamos sintiendo, lo que está viviendo en la zona. Ojalá esto pueda traer en principio un alto el fuego, que pronto traiga paz a la zona también, y bueno, que sea bueno para todos. Por supuesto, esperemos que así sea. Buen fin de semana. Igualmente. Estamos aquí para lo que necesiten. Te estamos contactando en cualquier momento. Pablo Trisker, directamente desde Beersheba, en la zona del conflicto israelí-palestino, dialogando aquí en Galáctica Internacional, Radio y Televisión con todos ustedes. Gracias, Pablo, un gran abrazo y a cuidarse mucho. Abrazo para ustedes. Muy gentil. Seguimos en la programación de Galáctica Internacional, Radio y Televisión, luego de esta comunicación internacional, directamente desde el lugar de los hechos, con Pablo Trisker, corresponsal internacional en Beersheba, en la zona sur de Israel, prácticamente ahí cercano a la franja de Gaza, donde está aconteciendo este tremendo conflicto en Medio Oriente. Galáctica Digital, Radio y Televisión Iberoamérica. Sensaciones en tu ser. En Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica Central. Noticias, y vamos a contactarnos con Gladys Irene Rothman, que está directamente en Canadá, Toronto. Gladys, buenas noches, te saludo. ¿Cómo estás vos? Un gusto estar en contacto contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, Gladys. Bueno, contanos. Aquí estoy. Sí. Contanos cómo está la situación en estas horas. ¿Qué hora es en Canadá en este momento, Gladys? Son las 6:15. Ajá, de la mañana. O sea, está amaneciendo en Canadá y en Toronto. 6:15 de la tarde. 6:15 de la tarde. Bueno, me parecía, por eso. O sea, porque estamos prácticamente con un horario bastante similar a ustedes. Con una hora de diferencia. Una hora de diferencia, claro, por eso. Bueno, ya me estabas asustando. Y ¿epa, qué pasó? Bueno, ¿cómo está la situación en Canadá y en Toronto? Sabemos que hay alta preocupación, realmente una gran cantidad de casos que tiene prácticamente cerrada Canadá, una de las principales naciones del mundo que está con un problema serio. Te escucho. Canadá está totalmente cerrada. Ajá. No hay ni taxis hay en la calle. Ajá. No, todos los negocios cerrados, todo. Ajá. Todo. Ajá. ¿Y esto cuánto hace que viene aconteciendo, Gladys? ¿De cuánto tiempo a esta parte que está esa situación de un cierre total justamente de la ciudad allí en Toronto? Desde el año pasado. Desde el año pasado, o sea que vos llegaste en el mes de diciembre y estamos en este viernes de mayo y la situación sigue exactamente en las mismas condiciones. La gente no se puede movilizar. Sí. Ajá. No. Y la frontera con Estados Unidos está cerrada. Uh-huh. Y Canadá, después de Rusia es el país más grande del mundo. Ajá. En extensión geográfica. Sí. Uh-huh. Y Canadá es el segundo país. Ajá. Es inmenso. Ajá. Parte está contra Estados Unidos, digamos, ¿no? Claro, la parte pegado, norte sí. de Estados Uh-huh. Unidos, Ajá. Canadá, de costa a costa, del Pacífico al Atlántico. Ajá. Y después tenés el Mar del Norte y el Polo. Claro. El Polo Norte. ¿Cuánto se tarda, por ejemplo, de una punta a la otra de Canadá? ¿Cuántas horas tarda, por ejemplo, un avión en trasladarse de una punta a la otra de Canadá? Bueno, en la parte angosta, digamos, Sí. Uh-huh. en la parte angosta, que es la parte sur, Sí. que es la parte que está sobre Estados Unidos. Ajá. Si salís de Vancouver, que es la costa oeste, Sí. Uh-huh. Y vas hasta St. John's, Terranova, Sí.
sin escalas, sin que el avión baje. Claro. Entre Vancouver y Terranova, sí. Son 7 horas de vuelo. 7 horas de vuelo, tremendo, son muchos kilómetros, y eso que uno, estamos hablando de circular, de viajar, hacer ese trayecto por vía aérea, por avión. Eso demuestra lo que vos claramente decís, ¿no? Que es un país con una tremenda extensión. Es inmenso. Es inmenso. Claro, tremendo. Mirá, te voy a contar algo muy gracioso. Nosotros, cuando primero llegamos al país, fue en 1975, por ahí. Y conocíamos gente del hospital de Córdoba y que tenían hijos, que era médico, cardiólogo, que estaba en Winnipeg. Y nosotros nos fijamos, abrimos el mapa de Canadá, que es inmenso, y entonces Toronto está acá y Winnipeg estaba al lado, es la provincia de al lado, yendo hacia el oeste, digamos. Entonces dijimos, ay, ¿por qué no tomamos un tren y nos vamos a visitarlos a estos cordobeses que están en Winnipeg? Claro. Entonces llamé a la estación de trenes y le digo, ¿ustedes tienen trenes que van a Winnipeg? Sí, por supuesto. Sale a las 2 de la tarde y llega a las 10 de la noche. Claro. Fantástico, no lo podías vamos. Y sacamos el pasaje y nos fuimos y nos subimos al tren. Y a las 10 menos cuarto, qué sé yo, llevamos las valijas y nos paramos al lado de la puerta del vagón, ¿no? Para tomar el tren. Pasa el inspector. Pasa el inspector y dice, pero ¿qué están haciendo acá? Y entonces yo con una sonrisa le digo, nosotros vamos a Winnipeg. Y dice, yo sé que ustedes van a Winnipeg porque vi el pasaje de ustedes. Mi pregunta es, ¿qué están haciendo parados acá? Y le digo, falta 15 minutos para que lleguemos. 15 minutos, ya son casi las 10 de la noche. Y dice, sí, correcto, llegamos a las 10 de la noche de mañana. Qué va. Tremendo. Y en el mapa era así de chiquitita la distancia. Qué va, claro, una cosa que después nos dimos cuenta que volvimos en avión porque era increíble. Claro. Querido, me tengo que ir porque me están esperando para cenar. Perfecto, bueno, o sea que la situación en Toronto es que está totalmente cerrado. Cantidad de casos de COVID-19, Gladys, si no te molesto más. A ver, decime. Más o menos entre 1.900 y 2.500 casos por día. Por día, claro. O sea que la situación... Toronto tiene una población como la de Córdoba. Importante, entonces, sí. Unos 2,5 millones de personas. Claro, es mucha gente. ¿Y muertos por día, más o menos, tenés una cifra de lo que está pasando en estos momentos? ¿Hay un estimativo? No, la gente, no. Los atienden muy bien. Muy bien. Pero a los hospitales vos no te podés arrimar ni a que te tomen la presión. No te dejan arrimarte para nada. No atienden directamente a la gente. Para nada. El médico te atiende por teléfono. Solamente por teléfono. ¿Y en casos de urgencia qué pasa? ¿Van a los domicilios de las personas? ¿Cómo se manejan? No, vienen los paramédicos. Perfecto. Bueno, entonces, lamentablemente... Que parecen alienígenas. Claro, van todos uniformados, con trajes especiales y demás, me imagino. Bueno, Gladys, te agradezco esta comunicación. Ve tranquila. Gracias por este pequeño informe. La situación, por lo que vos comentás, está bastante complicada también allí en Toronto, en Canadá. Prácticamente hace 4 o 5 meses que está cerrada toda la economía, está cerrado el país. Está cerrado el país, cerrado todo.
todo. Y en este 14 de mayo, ¿qué expectativa tienen? ¿Cuándo estiman que van a levantar? La gente recibe dinero del gobierno. Ajá. Está subsidiada. Nadie se muere de hambre, ajá, nadie lo desalojan. Ajá. No. Hay un subsidio, un respaldo del Estado. Lo que pasa canadiense. Es que Estados Unidos no manda las vacunas que necesitamos. Ajá. Porque las están usando ellos, porque ellos allá tienen 300 millones de habitantes. Ajá. Nosotros acá tenemos 45 millones con el tamaño del país. Claro. 45 millones de habitantes no es nada. Ajá. Pero no nos mandan vacunas. No envían las vacunas. Ahora están haciendo vacunación a los extranjeros que llegan a las playas de Miami y demás. Qué raro que no han avanzado con algún convenio, ¿no? Siendo un país vecino, que son países limítrofes uno de otro, que no haya un acompañamiento. Es raro, ¿no? Sí, pero la gente que llega a Miami. Ajá. Claro. Pero no vienen a Canadá. Sí, están en la otra punta prácticamente. ¿Entendés? Claro, sí. Por el de acá, ¿qué van a venir con 20 bajo cero? Y sí, se congelan directamente. Es un poco así. Bueno, Gladys, que ande todo bien, cuídate mucho y esperamos vernos. Estás volviendo para Argentina vos en los próximos días, me comentabas. Sí, el viernes salgo, el viernes que viene. Perfecto. Salgo por Panamá y después nos hablamos cuando llegue a Córdoba. Dale, pasame después por privado, los datos que hablamos y vemos a ver cómo lo podemos manejar. O sea que no podés hacer escala en Estados Unidos, okay. O sea, de Canadá directamente van para Panamá porque no les permiten hacer el ingreso a los canadienses, en este caso en los Estados Unidos. No, claro, perfecto. Y eso que estamos vacunados. Con las dos vacunas. Estamos hisopados. Ajá. Hemos hecho cuarentena. Ajá. Qué bárbaro. Nada, pero no te dejan entrar. No te dejan entrar. Bueno, te mando un gran cariño, cuídate, buen viaje y nos estamos hablando por privado. Gladys, mandame los mensajitos como quedamos y después charlamos. Okay. Un gran cariño. Un abrazo grande. Gracias, muy amable. Chao. Gracias. Bueno, Gladys Rodman desde Toronto, Canadá, y informándonos un poco de lo que está pasando, lamentablemente. Fíjense, ¿no? Uno de los principales países del mundo, una de las grandes potencias internacionales, está cerrado el país, prácticamente ya va a ser 4 meses y medio. O sea, estamos en este 14 de mayo en el hemisferio sur y enterándonos de lo que está pasando en Toronto, en Canadá, uno de los países más extensos del mundo, con una impresionante economía que está prácticamente cerrada, como nos comentaba nuestra corresponsal itinerante Gladys Inés Rodman, directamente desde allí. Seguimos en la emisión internacional de Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana con todos ustedes. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, otro concepto en comunicación.